Hola, esto es un video tutorial en el que vamos a ver cómo normalizar hasta la forma normal de voice code, este ejemplo que tenemos aquí de pues, un grupo de una tabla que representa usuarios y son usuarios que han realizado valoraciones de distintos juegos, ¿vale? Entonces, para comenzar el ejercicio, ¿vale? Primero vamos a observar que está marcado en la tabla de usuario que la clave primaria es usuario y lo que se trata es de ver si hay algún tipo de dependencia multivaluada aquí, ¿vale? Vemos ahora mismo que dado un usuario en esa tabla, hay atributos multivaluados que serían los distintos juegos a los que pueden, digamos, que están relacionados con esos usuarios, seguramente no sabemos si es a través de una relación que han jugado o otra relación que va a ser la que realmente es, que son los juegos que han valorado esos usuarios, ¿vale? Pero esto lo veremos ahora más adelante. Entonces, lo que sí sabemos es que, dado un usuario, este atributo es multivaluado y también va a ser multivaluado todo lo asociado o todo lo que determina ese ID de juego, ya que ID de juego forma parte de una dependencia funcional, está en la parte izquierda y por tanto toda la parte derecha de la dependencia funcional también será multivaluada. Todo esto será multivaluado. Y también, pues además de tener ese multivaluado, vamos a ver que existe otro multivaluado aquí, que son los premios, que son multivaluados respecto de los juegos, ¿vale? Aunque no sea clave primaria, pero son multivaluados los premios respecto del ID del juego. Y si ese ID de juego es multivaluado, pues también va a ser, independientemente de que sea multivaluado o no. Siempre que aparezca un juego en una fila, ¿vale? Los premios asociados a ese juego también serían multivaluados. Luego los premios deberían de ir a una tabla aparte junto con el juego al que hacen referencia. Y aquí tenemos que si había una dependencia aquí multivaluada entre usuario y juego, ¿vale? Pues vemos que dado un usuario y un juego también va a haber una valoración. Luego la valoración se va a ver arrastrada. Si nosotros movemos ahora al juego fuera de la tabla, ¿vale? Junto con el ID de usuario, también seguramente se va a ver arrastrada esa valoración. Bueno, esto no vamos a adelantar nada, simplemente este es el planteamiento del ejercicio y os he contado un poco pues, qué es lo que va a ir ocurriendo, ¿vale? Lo vamos a ir viendo con detalle ahora cuando resolvamos el ejercicio. Lo primero que nos dice es que hay que quedarse con todo lo que no es multivaluado. En definitiva sería, en la tabla original, hay que quedarse con esto. Por tanto, la tabla va a seguir conservando su nombre, se va a quedar con su clave primaria, que para simplificar y para verlo mejor la voy a marcar aquí como subrayado, y se queda con todo lo que no es multivaluado, que es el nickname, el nombre y el email. ¿Vale? Y con eso me he quedado con esto de aquí. ¿Qué es multivaluado respecto al usuario? Pues me encuentro que son los juegos. Por tanto, los juegos más todo lo que esté asociado a un juego se va a una tabla aparte. Bien, pues entonces me llevo el ID del juego, que es multivaluado. ¿Y con quién me lo tengo que llevar el ID del juego? Con los atributos de los que depende funcionalmente. El ID del juego es multivaluado respecto al ID de usuario. Luego se va con el ID de usuario. Y habíamos visto que si se va el juego, se va todo lo asociado a ese juego. Por tanto, me llevo el nombre del juego, la fecha de la creación, la duración y la edad. Vale, llegado a este punto, me falta por saber qué hago con este atributo premios y qué hago con este atributo valoración. Con el atributo premios me doy cuenta que premio es multivaluado y es multivaluado respecto de juego. Por tanto, me lo tengo que llevar a una tal aparte. Los premios son multivaluados y se van junto con el ID del juego respecto al que son multivaluados. Ya digo que cuando busquemos multivaluados no tiene por qué ser multivaluado exclusivamente respecto de la clave primaria. Si son respecto a la clave primaria, claro que me fijo en ellos, como hemos hecho aquí. Pero también puede haber otros multivaluados que no sean, bueno, que sean multivaluados, pero no respecto a la clave primaria. Y son tan multivaluados como otros. Y por tanto también generaría multivaluado en la tabla y habría que sacarlos fuera. Entonces esto sería la tabla de premios, en lo que como los dos, como uno es multivaluado respecto del otro, pues los dos van a ser clave primaria en esa tabla. Y me faltaría saber qué es lo que hago, con valoración. La valoración me la encuentro en esta dependencia funcional. Y resulta que la valoración es la valoración correspondiente a un juego hecha por un usuario. Y ese ID de usuario y ese ID de juego están aquí. Luego lo lógico ya es colocarlo también
en esta misma tabla. ¿Vale? Y esta tabla ahora pues puede ser que esté en primera forma normal o que no lo esté, esa es otra historia, pero debe de ir con ello. Vale, y esta tabla va a guardar como dependencias funcionales todas estas de aquí. Y ahora yo decido si esto es una tabla de juegos, podría ser una tabla de juegos, ¿vale? De usuarios no, porque ya la tengo hecha, pues una tabla de juegos o de valoraciones, ¿vale? El otro ejercicio lo hemos resuelto como que era una tabla de valoraciones. Por variar un poco, voy a decir que esto es una tabla de juegos, ¿vale? Y así tenéis una solución diferente a la misma tabla, porque es la misma tabla que en el ejercicio anterior. Yo digo que esto es una tabla de juegos. Por tanto, si una tabla de juegos, perdón, quería borrar esto de aquí. Si es una tabla de juegos, la clave primaria será el ID del juego. ¿Y qué es lo que no hemos multivaluado aquí? Pues dado un ID de juego, hay un nombre único, fecha, duración y edad. Es decir, todo esto se va a quedar en la tabla. ¿Y qué han multivaluado respecto de un juego? Pues multivaluado según esta dependencia funcional los distintos usuarios que pueden asociar a ese juego y las distintas valoraciones que se realizan de un juego a través de los distintos usuarios. Por tanto, esta tabla se va a dividir, bueno, esta tabla de aquí se divide en esta y en esta. Y esta tabla juegos se va a dividir en la tabla original juegos, que tiene el ID del juego, el nombre del juego, la fecha de creación de ese juego, la duración y la edad. ¿Vale? Y esta es la tabla de juegos. ¿Qué es multivaluado? Pues hemos dicho que es multivaluado el usuario y la valoración. ¿Se van juntos? ¿Se van separados? Pues vamos a ver. Dado un juego, hay varios usuarios. Luego, el usuario multivaluado. Pues el ID de usuario se va a una tabla aparte. Y se va junto con los atributos de los que depende funcionalmente. Es decir, se va con el ID del juego. Pues me lo llevo. Y si tengo ID del juego y el ID de usuario en una tabla, pues ahora me voy a llevar también la valoración. Porque arrastran de ella. Por tanto, valoración se va con ello. ¿Y qué es lo que me ha quedado aquí? Pues una tabla para esta dependencia funcional que implícitamente también está guardando que de un juego hay varios usuarios y que de un usuario hay varios juegos. ¿Vale? Y esto lo voy a llamar la tabla de valoración, cuya clave es compuesta. Y esto ya sí estaría en primera forma normal. ¿Vale? Pero es más, es que no es que esté en primera forma normal, sino es que creo que también va a estar en voice code. Puesto que para que esté en voice code se tiene que cumplir que toda tabla, las dependencias funcionales que guarde dentro, la parte izquierda de cada dependencia funcional sea superclave. En usuario, la dependencia funcional, la única dependencia funcional que tiene es, y si parte izquierda es superclave, puesto que es la clave primaria. Luego esa ya está resuelta. La tabla de premios, como todo es todo clave, ni nos fijamos en ella. La tabla de juegos. La tabla de juegos corresponde con esta dependencia funcional, en la que la parte izquierda es superclave y concreto la clave primaria. Pues muy bien. Y la de valoración, ¿vale? Pues realmente las dependencias funcionales que guarda dentro son esta y esta, pero estas dos no las miramos porque son las multivaluadas, ¿vale? Y lo que estamos marcando es pues la relación que hay mucho a mucho entre los juegos y las valoraciones, entre los juegos y los usuarios, perdón, y realmente la dependencia funcional que está teniendo dentro, la explícita, es la de valoración, y la parte izquierda es superclave y en concreto la clave primaria. Por tanto, el resultado de este ejercicio, ¿vale? Pues serían las tablas que quedan marcadas aquí a continuación. La tabla de usuario que había salido al principio, esta tabla de premios, esta tabla de juegos y esta tabla de valoración. Y esto está no solamente en la forma normal, en primera forma normal, sino que también está en la forma normal de voice code. Y con esto pues finalizaríamos este ejercicio.